La película, que se llama Chico Ventana, también quisiera tener un submarino, cuenta un poco el recorrido de un crucero que va por el sur de América Latina y en donde un marinero encuentra una puerta misteriosa, secreta, que da a un departamento en Montevideo, donde vive una mujer y que van a terminar encontrando y bueno, van a pasar cosas alrededor de esa relación. Y en paralelo en Filipinas, un grupo de campesinos en el norte descubren una caseta, un depósito viejo, en un monte, en donde en teoría esa caseta antes no existía, y entonces, bueno, van a disponer guardias alrededor de ella y van a estos dos mundos en la película juntarse de manera singular, digámoslo así. Yo soy uruguayo, sigo siendo uruguayo, uno diría, pero hace 15 años que vivo en Buenos Aires, y como bien sabemos, el buquebús y sus versiones más económicas acercan mucho esos dos lugares. Y entonces, sobre todo al principio, cuando llegué recién a Buenos Aires, me di cuenta que el barco me juntaba a dos mundos paralelos que tenía. Lo que yo hacía en Buenos Aires, mi familia o en Uruguay no lo sabían, y viceversa en Argentina con mi pasado, digamos. Y esa sensación de no pertenecer a ningún lado me generaba al principio una sensación de libertad y acaso de poder, que después uno entiende que la libertad es otra cosa, ¿no? Que uno construye, pero en ese primer momento, esa sensación de suspensión de dos vidas posibles, paralelas, reunidas por el buquebús, me hizo pensar que entonces, bueno, el barco podía unir N vidas posibles, N espacios posibles, y que era un barco fantástico, era un barco fantasma que unía todos los espacios del mundo, y que ese dispositivo podía entonces radicalizarse, incluso llegando hasta el otro extremo del mundo, la antípoda. Bueno, por un lado sí es cierto que este barco podía unir Dale. lugares distintos, me parecía que tenía que poder llegar al otro lado del mundo, la antípoda, si no era una especie de barco fantástico de cabotaje, ¿no? Como que es interesante para mí que el barco tiene su parte pública, con de pasajeros, y su parte invisible, negada, tapada, su reverso, que es la vida de los tripulantes que trabajan allí, como un anverso y reverso de lo mismo. Montevideo, el departamento de Montevideo era ya una cosa lejana y distante y a la vez cercana, y Filipinas es, bueno, la radicalización efectivamente de ese potencial fantástico y narrativo que tenía el dispositivo. En relación a las referencias que referías, me parece lindo, porque las referencias hablan más del espectador que de la película. Eso me parece interesante, porque me han hecho referencia a el realismo mágico, al cual detesto, a Cortázar Voz y a la tradición de literatura fantástica de Borges y de Bioy. Y también me han hecho referencia al Hebrero y a Felisberto. Y todo eso puede ser cierto, digo, uno tiene el imaginario en un punto lo excede a uno. Entonces, ¿cómo decir que sí o no a nada de eso? Más bien me parece simpático cómo le rebota a uno como espectador. Si a mí me preguntás, que tampoco importa demasiado en un punto, me siento más identificado con la tradición de literatura fantástica. ¿Por qué? Porque yo detesto el realismo mágico, porque me parece un poco fanfarrón exponer con alegría, con orgullo casi, estos dispositivos mágicos, fantásticos que uno elige poner en escena. Más bien, me parece que el naturalismo fantástico o la tradición fantástica y pone a circular dentro del relato y del dispositivo del texto lo fantástico, que quiere decir aquello que uno no sabe si es joda o no, ¿no? Si es cierto o no, pero no está tan claro. Y tampoco la película alardea sobre eso, o la literatura no alardea sobre eso. Más bien se fascinan por ese misterio, por esa imposibilidad de nombrar del todo eso, al revés que el realismo mágico, que parece no tener ningún problema con esos materiales, exponerlos de una forma literal y acaso un poco más burda para mí. Entonces, a mí lo que me atrae es el misterio, a mí lo que me atrae es, yo como espectador de mi propia película, quedar hipnotizado, quedar atraído magnéticamente por esto que es esas relaciones que se entretejen. Y ahí, entonces, claro, que aparece Pichapón era Celta Cool también, como aparecen otros cineastas, otras referencias y otras referencias que exceden también al cine. Un poco igual me molesta
cuando me hacen la asociación con Apichatpong. Por un lado, porque siento que las referencias, acaso, lo que generen sea el final de la conversación, ¿no? El descubrimiento de una certeza. Y con esa certeza queda resuelta la pregunta de la película. Y me parece que lo interesante en todo caso es más bien sostener la pregunta de la película sin pretender responder a qué se parece, cuál es el secreto íntimo que esconde la película. Digo, sí, me gustan las Apichatpong Cool, me gusta Chaiming Liang, me gusta Carlos Reigadas, me gusta Robert Bresson, me siento cercano a esa tradición, Pedro Costa, sí. Lo que yo intento sostener es mi fascinación en la medida que se va creando la película, en cada instancia, en la escritura de guión, en el rodaje, en el montaje, en la postproducción de sonido también, cómo esa cosa que íntimamente conozco, pero que no sé ni siquiera cómo nombrar muy bien, que es la película, que es lo que sucede en la película, y las relaciones que se tejen en la película, cómo esa tensión me asombra y me fascina y me mantiene entretenido en el buen sentido de la palabra. Hay una dimensión documental que forzosamente aparece que tiene que ver con el encuentro con la realidad y poder encuadrarla, poder enmarcarla dentro de los límites del plano, y eso implica una adentro y una afuera, y una posibilidad de la afuera, de fuera de campo, de ingresar al adentro, y una serie de relaciones que se empiezan a armar, geométricas, plásticas, dentro del plano, y también de sentido. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en el barco, yo fui al barco y me resultó una experiencia ominosa, una especie de Disney con Guantánamo horrible, y nunca había ido a un crucero antes, pero por algún motivo estaba en un crucero ahora con la película, no sé por qué, y entonces me doy cuenta que me genera mucho malestar la presencia de los pasajeros en el plano, y me entero en el momento en que si empiezo a cambio el emplazamiento de la cámara y el espacio queda vacío, aparece una belleza que antes no había, una cosa abandonada, como si fuese un paisaje desértico, geométrico, con una potencia y una belleza que no encontraba antes. Y cuando aparecen los trabajadores en ese espacio, que no les es propio, que no es su casa, y aparecen estos cuadros dentro del cuadro, el exterior del paisaje patagónico, las puertas o las ventanas que saludan a una posibilidad de ingreso o egreso del plano, todo eso se me aparece como un circuito muy gozoso. El cine para mí tiene esa cualidad de encontrar y construir belleza más allá de las posibilidades de querer cerrar un sentido, sino más bien disfrutando de esa potencia del sinsentido o del sentido abierto.